los invito hoy a acompañarme con el corazón abierto a esta nueva catequesis, contemplando el rostro de la Iglesia, mi madre. Quiero, en primer lugar, aclarar un poco cuál es el enfoque precisamente de esta catequesis. No pretende ser nada más como un estudio teórico, teológico sobre la Iglesia. No es que esto no sea importante, importantísimo, pero el ámbito de esta catequesis va como en otra línea, contemplando. ¿Qué entendemos nosotros por contemplar? Para mí, contemplar es mucho más que mirar y es más que estudiar. ¿No? Contemplar es la mirada de asombro ante un cielo estrellado. Sales una noche clara y te quedas ahí contemplando la belleza, la sublimidad de ese universo. ¿No? Contemplar es también lo que hace la madre. Allí sentada frente a la cuna donde duerme su niño o su niña. No hay palabras, pero hay una mirada y hay como un diálogo de corazón a corazón. La madre contempla a su niño, ¿no? Y hay una circulación intensa, profunda de amor. Contemplar es también la mirada de dos esposos ancianos que han vivido toda una vida y compartido alegrías y dolores y ya en el final de su vida solo con una mirada se están diciendo todo. Y contemplar es la mirada emocionada del santo clavada en el amor de su vida, Cristo crucificado. En una palabra, contemplar es ver con los ojos del corazón, porque yo creo que ciertas verdades solo se entienden a partir del amor, ¿no? Y les hago un ejemplo. A mí me llamó la atención, lo leí hace muchos años, pero me llamó la atención y me llama la atención todavía hoy. Vean, Jesús en su vida pública estuvo en contacto con muchísima gente. Recorría pueblos y ciudades y anunciaba la palabra de Dios. Y mucha gente acudía a él. Ahora, ¿cómo la gente vio a Jesús durante su vida mortal? Hubo desde el principio una mirada de rechazo, que se convirtió en crítica, que se convirtió en odio y que terminó con la condena de Jesús. El mundo de los fariseos, el mundo después de los jefes del Tribunal Supremo, el famoso Sanedrín, vieron a Jesús como su enemigo y por consiguiente nunca lo aceptaron. Y aun cuando tenían que admitir que había hecho obras extraordinarias, las malinterpretaron. Está usando el poder de Satanás, está aliado con Satanás, está endemoniado. Hay una segunda mirada, podemos decir la mirada de la gente, la mirada de las muchedumbres, que fue una mirada de admiración. Decían, nadie ha hablado de una manera como él lo hace, y nadie ha actuado como él, nadie ha tenido el poder de sanar a los enfermos, todo lo ha hecho bien. Pero era una admiración que no los llevó a un cambio de vida. A un cierto momento Jesús deberá reprochar a la gente:
Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Cafarnaúm, porque si los milagros que se hicieron en ustedes los hubiera hecho en ciudades paganas, ya hubieran creído y ustedes no creyeron. Y el entusiasmo de la muchedumbre se transformó a un cierto momento en el grito de crucifícalo. Pero hay una tercera mirada, la mirada de la fe, la mirada de los discípulos. ¿Quién dice que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Ustedes también quieren irse. Señor, si nos vamos, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres el Santo de Dios. Ahora bien, estas tres miradas que la gente dio a Jesús en su vida mortal son las mismas tres miradas con que los hombres de hoy y de siempre miran a la iglesia. ¿Hay una mirada de rechazo? Sí, sí lo hay. Y podemos decir que esta mirada de rechazo en las poblaciones tradicionalmente cristianas ha aumentado en estos últimos tiempos. Facilitada por la mayoría de los medios de comunicación que no han visto a la iglesia con una visión de fe. Y entonces la iglesia, que es contraria al progreso de la humanidad porque todavía cree en mitos, la iglesia que está en contra de la sexualidad, que está en contra del placer, la iglesia retrógrada. Bueno, no nos asustemos. Jesús lo había dicho. Si me han rechazado a mí, lo rechazarán también a ustedes. El discípulo no debe pretender tener una suerte mejor que su maestro, ¿no? Pero sí, aceptemos, esa es una realidad. Hay también una mirada de benevolencia. Mucha gente reconoce que la iglesia promueve muchas obras de caridad, de bienestar social, atiende a los huérfanos, tiene obras de caridad para los pobres, pero es como una mirada todavía exterior. Hay una mirada de fe. Yo quiero invitarlos exactamente a esto. No, una mirada de fe, que quiere decir que nos permite ver a la iglesia como ella es. Ver en la iglesia la presencia viva de Dios en el mundo, la prolongación de la persona y obra de Jesús, el sacramento de salvación. No, hermanos, la iglesia es una verdad de fe y solo la podemos conocer y entender con una mirada de fe. Y ahora, bueno, la pregunta es, ¿y cuál es la mirada con la cual yo veo a la iglesia? Es una mirada que se deja contagiar por tantas cosas y por las opiniones del mundo. Miro a la iglesia simplemente como una gran institución, quizás un poco vieja, fuera del tiempo. La veo como algo mío personal. En fin, recuerden esto. No se puede amar a Cristo si no se ama a la iglesia. No se puede creer en Cristo si no se cree en la iglesia. No se puede vivir una vida cristiana si no es una iglesia, una vida en la iglesia. Y entonces, volvamos a lo que decíamos al principio. Contemplemos a nuestra iglesia, ¿no? Procuremos verla así, con esa actitud de amor. El amor no niega la verdad, pero me ayuda a conocer la verdad. Y la primera verdad importante, fundamental, es esta:
La iglesia es inseparable de Jesucristo. Los dos andan juntos. Donde está la iglesia está Cristo, y donde está Cristo está la iglesia. Cuando las personas dicen Cristo sí, pero la iglesia no, está haciendo una división que jamás será real y posible. ¿Por qué la iglesia es inseparable de Cristo? En primer lugar, por su origen. La iglesia no ha nacido de los hombres, no la hemos inventado nosotros. La iglesia viene de Dios como Jesús, y viene de Jesús como parte de su obra de salvación. Al principio de su vida pública, una de las primeras decisiones de Jesús, ¿cuál fue? Escoger a 12 que los llamó apóstoles, es decir, para que estuvieran con él y para enviarlos. ¿Por qué Jesús, en primer lugar, escogió a 12? Porque el antiguo pueblo de Dios, el pueblo de Israel, descendía de los 12 hijos de Jacob, ¿no? Estaba formado por 12 tribus que tradicionalmente se consideraban que tenían su origen en cada uno de los hijos de Jacob, llamado también Israel. Ahora, el nuevo pueblo de Dios que Jesús ha venido a instituir será aquel que desciende, que tiene como semilla, como punto de partida, los 12 apóstoles de Jesús. Entonces será el nuevo Israel, será el nuevo pueblo de Dios. Llamó a los que él quiso y escogió a 12 y los llamó apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos después a anunciar su evangelio. Entonces, de ahí arranca la iglesia, ¿no? Y a estos 12, que no eran personas extraordinarias, sino hombres comunes y corrientes, como nosotros, serán transformados por el Espíritu Santo. Jesús les otorga sus mismos poderes. Vayan y anuncien mi evangelio. Serán ellos los que recogen el depósito de la fe y lo comunican. Vayan y bauticen. Echen los demonios en mi nombre. A quienes perdonen los pecados les serán perdonados. Hagan esto en memoria mía. Lo que hizo Jesús para santificar a las personas, se lo pasa a ellos. Y tendrán también el papel, la misión de ser guías del pueblo de Dios. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y la palabra de Dios en el Nuevo Testamento contiene, entre otras imágenes, dos que son muy significativas. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. La iglesia es la esposa del Cordero. Es el cuerpo místico del cual Cristo es la cabeza. Ahora, ¿ustedes se imaginan una unidad más fuerte que la que existe entre la cabeza y el cuerpo? ¿Podrá haber un cuerpo vivo sin cabeza? ¿Y podrá haber una cabeza sin cuerpo? Lo mismo la otra imagen, la iglesia esposa del Cordero. Y créanmelo, jamás habrá divorcio en este matrimonio. Pase lo que pase en la iglesia, también los momentos más oscuros y de infidelidad, Cristo no abandona a su iglesia, sino al contrario, nos dice San Pablo en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas. Cristo, como el esposo que ama a su esposa, la purifica, la limpia, la embellece,
la fortalece a su iglesia hasta presentársela limpia y resplandeciente. Iglesia y Cristo, inseparable. Además, la iglesia es sacramento de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Para nosotros lo sabemos, el sacramento es un signo sagrado que nos transmite la gracia de Dios. Ahora bien, la iglesia es el instrumento del cual Jesús normalmente se sirve para comunicarnos su vida y su gracia. Hagamos algún ejemplo. Jesús nos ha merecido llegar a ser hijos de Dios. Yo le digo, Jesús, yo quiero esto, dame esa gracia, quiero nacer a esa vida nueva. Y me dice, busca la iglesia. En el bautismo, ella te da la gracia de hijo de Dios. Nos has prometido el Espíritu. Señor, necesito y quiero tu Espíritu Santo. Mi iglesia te lo da en el bautismo, en la confirmación y en los demás sacramentos. Jesús, si yo me siento pecador, quiero que me reconcilies con el Padre. A quienes perdonen sus pecados les quedan perdonados. Tú eres el pan de la vida eterna. Yo quiero comer ese pan que me da vida para siempre. Mi iglesia todos los días lo consagra y lo reparte en la comunión. Entonces, la gracia de Cristo, Él es el Salvador. La gracia de Cristo nos viene, pero a través de ese instrumento suyo, que es la iglesia. Otro punto. La iglesia, mi maestra en la fe. ¿Cuáles son las verdades de la fe que son para mí las que dan significado a mi vida? El conocimiento de Dios, mi Padre. Un Padre que me ama, que me conoce. El conocimiento de Dios, mi Padre, que es un Padre de misericordia. Mi fe en Jesús, mi Salvador. Mi fe en una vida que durará para siempre. La muerte ha sido vencida por Cristo. La fe que me hace ver a todos como hermanos. La fe que me indica también el camino del seguimiento de Cristo. Ahora, todas estas verdades, ¿yo me las he inventado? ¿Quién me las ha comunicado? Desde cuando yo era un niño y en el regazo de mi madre, ella me deletreaba las primeras verdades de la fe. Ella era consciente que no me transmitía lo que ella había inventado, me comunicaba la fe de la iglesia. Y después la comunidad cristiana que me hizo crecer en la fe. Todos los años de formación en los que yo profundicé el mensaje de Jesús, la experiencia cristiana. Para todo esto, la guía, la maestra, ha sido la iglesia que me ha comunicado el depósito de la fe. Y hermanos, si hoy yo le dijera a la iglesia, ya no soy un niño, yo ya he estudiado muchas cosas, ya no te ocupo, iglesia maestra, yo puedo guiarme con mi inteligencia. En ese momento yo me pierdo y me alejo del camino de la verdad. Hermanos, amen la verdad de su fe y no se aparten jamás del magisterio de la iglesia, que tiene ese depósito de la fe, lo conserva, lo defiende y nos lo transmite. La iglesia, maestra de mi fe. Pero seguimos contemplando. ¿Y qué es lo que vemos? Una muchedumbre
de todo el mundo, de todas las razas reunidas en la comunión de la fe y del amor. La iglesia comunión. Donde todos, cualquiera que sea nuestro origen, nuestra clase social, nuestra raza, nuestro color, nuestras capacidades, cualquiera está en su casa y en su familia. Dios me ha permitido en mi vida, pues, estar en varias partes o visitar varias partes de ese mundo. ¡Qué experiencia! Cuando tú entras en una iglesia católica, en cualquier lugar, para la Eucaristía, te sientes siempre en tu casa, en tu casa. Recuerdo las experiencias conmovedoras que viví en la plaza de San Pedro, en varias ocasiones. Una muchedumbre inmensa. Tú oías hablar todos los idiomas del mundo, veías todos los restos, unidos en el rezo del credo. Una sola fe, un solo amor. La iglesia comunión. Y esa comunión, hermanos, que es don de Dios, es también tarea de cada uno de nosotros. Vivir la comunión, construir la comunión. Desde tu comunidad, desde tu parroquia, desde tu grupo, desde tu apostolado. El Papa hablando del peligro de que el espíritu del mundo nos vaya como separando, dividiendo, nos dice, no nos dejemos robar el don de la fraternidad. Construyamos cada día la comunión de la iglesia. Pero también una iglesia que no nada más está a gusto, vive la fraternidad. Una iglesia que es misión. ¿Qué es misión? Que es la continuadora de la misión de Jesús. Noten, las palabras son de Jesús el día de la resurrección. Como el Padre me ha enviado, así yo los envío a ustedes. ¿Quién es Jesús? El misionero del Padre. El que deja la gloria de la Trinidad para realizar el proyecto de Dios. ¿Y cuál es el proyecto de Dios? Que todos los hombres, conociendo el amor del Padre manifestado en Jesús, lleguen a ser una familia de hijos y de hermanos. Esa es la misión de Cristo, revelar a los hombres el amor del Padre que los transforma en hijos y en hermanos. Ahora, ¿cómo el Padre me ha enviado? Esa es la misión de Jesús. Así, ahora, yo los envío a ustedes. La iglesia es la continuadora de la misión de Jesús, porque esa misión no terminó el momento en que Jesús volvía al Padre. Había empezado, tenía todos los elementos, pero ahora son ellos los que van a continuar la misión de Cristo. Por eso, la misión en la iglesia es algo esencial. No es una de las muchas cosas que debe hacer. No, es su misma realidad. La iglesia existe para compartir, para llevar a todos el mensaje de vida y la gracia de Cristo. Entonces, no entras en la iglesia como en una fortaleza para defenderte de los peligros. Entras en la iglesia para compartir su misión. Esa misión que para cada uno de nosotros se irá especificando a través de la vocación, a través de los dones, a través de los carismas que Dios nos ha comunicado. Pero es esencial para nosotros el compartir la fe. Una iglesia misión es la iglesia de Jesús. Yo sé que podríamos detenernos contemplando
otros aspectos. Pero recuerden esto, piensen un poco, pónganse con el corazón frente a la iglesia, inseparable de Jesucristo. Iglesia y Jesús, una misma realidad, un mismo amor. La iglesia que es el instrumento a través del cual me viene la gracia de Dios. Para mí no hay salvación fuera de la iglesia, porque ella es el sacramento de Cristo, mi maestra en la fe, la que me da la verdad de Dios también sobre los temas actuales, la que me enseña que la vida es inviolable desde el primer momento, la que me enseña que los bienes materiales no son para acumularlos, sino para compartirlos, la que me habla de la santidad del matrimonio y de la familia, la que me enseña el valor de la fraternidad. Esta iglesia maestra hoy en dar las respuestas que la vida actual también me plantea a mí. Esa iglesia que es la gran familia que construimos juntos en la verdad y en el amor. Esa iglesia que tiene de cara al mundo una misión, la misión misma de Jesús. Hay una palabra que quiero añadir, la iglesia misterio. ¿Qué quiere decir? Esta palabra misterio no significa que la iglesia es algo incomprensible, no. Quiere decir, la iglesia misterio que dentro de una envoltura humana, ella es la presencia viva de Dios hoy en la historia de la humanidad. Iglesia misterio. Y como iglesia misterio, tiene dos componentes. La componente divina y la componente humana, que van mezcladas, que son inseparables. Entonces la iglesia es divina o humana, las dos cosas. Es de los hombres porque la formamos todos nosotros, pero todos nosotros solos no somos la iglesia. La iglesia es formada por los creyentes en Cristo y por la gracia de Dios que está en ella. Una iglesia que es de este mundo y del otro mundo. Está aquí, vive con los problemas de los hombres de hoy, de todos los hombres de hoy, pero su mirada no se queda aquí. No es como un partido político, es también de la eternidad y construye aquí los comienzos del reino de Dios. Añado otro aspecto importante. La iglesia es santa y pecadora a la vez. La iglesia es santa, sí, porque su cabeza es Cristo, porque de ella forma parte la bienaventurada Virgen María, porque son iglesia todos los santos que habiendo llevado una vida de acorde con Dios, hoy disfrutan de su gloria. Es iglesia, un Pedro, un Pablo, un Juan. Son iglesia los mártires. Recuerdo algo que me impactó. En el jubileo del año 2000, en el mes de mayo, el Papa celebró en Roma el Día de los Mártires. Estaba con los representantes también de las otras iglesias cristianas. Y el ambiente era el Coliseo iluminado en Roma, Coliseo donde miles de cristianos murieron mártires. Y recordaron todos los que durante el siglo pasado, del 1900 al 2000, murieron mártires. ¿Saben cuántos fueron? 40 millones. 40 millones.
de cristianos que murieron por su fe, que amaron a Cristo más que su propia vida. Y estos mártires son la joya de la iglesia, son la iglesia. No nos fijemos únicamente en las manchas de la iglesia. Y santos de nuestros tiempos, que nosotros los hemos conocido, los hemos visto por lo menos en televisión. San Juan Pablo II, San Juan XXIII, la Madre Teresa de Calcuta, el beato Óscar Arnulfo Romero, mártir de la justicia, y tantos otros, ¿no? Esa iglesia nuestra es santa. También es pecadora, sí lo reconocemos. Si es pecadora, lo reconocemos. Y el pecado ensombreció a la iglesia desde el principio. Entre los 12 apóstoles elegidos por Jesús, hubo un traidor. Bueno, pero no nos asustemos. La iglesia no rechaza a los pecadores. No pretende ser la iglesia de los santos sin pecado. Al igual que Jesús, fue criticado por los fariseos de su tiempo porque acogía a los pecadores y compartía con ellos. Y él les dijo: yo no he venido para los santos, sino para buscar y salvar lo que estaba perdido. Yo le agradezco a la iglesia que no rechaza a los pecadores, que no se avergüenza de ellos y les cierra la puerta, sino que los acoge y les da la oportunidad, no de alcahuetear el pecado, sino de cambiar de vida, de encontrar la gracia de Cristo. ¿Cuántos hermanos que hoy siguen a Jesús con amor? ¿Cuántos fueron rescatados por la iglesia de una vida de pecado, santa y pecadora? Y aquí recordemos las palabras del Señor: el que está sin pecado, que tire la primera piedra. Jesús a nadie nos ha encargado ser jueces de nuestros hermanos, sino a proclamar la misericordia de Dios, a vivirla nosotros y a practicarla con los demás. Mi iglesia la amo porque es la iglesia que acoge a los pecadores. ¿Saben qué ha dicho el Papa Francisco? Yo soy un pecador perdonado. Y todos somos pecadores perdonados. Ahora, hermanos, una pregunta. ¿Qué he recibido yo de la iglesia? ¿Cuál es la relación de la iglesia conmigo? ¿No? Bueno, yo puedo decir, toda mi vida espiritual, todo lo que yo soy en el campo de la vida espiritual, lo he recibido de Dios por medio de la iglesia. Soy hijo de Dios desde el momento que la iglesia me bautizó. Sé que soy templo del Espíritu Santo, porque la iglesia me comunicó el Espíritu en el bautismo, en la confirmación y en el sacerdocio. Sé que estoy reconciliado con Dios, estoy en paz con Él, porque la iglesia siempre me ha dado su perdón. Recibo el cuerpo de Cristo, porque todos los días ella me lo da. Soy sacerdote no porque yo me gané este don, sino porque la iglesia me lo dio. Y entonces, realmente, si yo me quitara todo lo que en la vida espiritual he recibido de la iglesia, ¿con qué me quedo? Con nada. Permítame una comparación que considero importante y que es la experiencia de todos nosotros.
Yo creo que mi vida es un don de Dios y creo que toda vida viene de Dios. Él es la fuente de la vida. Pero para comunicarme la vida que quería darme, Dios se sirvió de dos personas. De mi papá, Antonio, de mi mamá, Úrsula. Ellos son mis padres, porque son los instrumentos de Dios para darme la vida. Y yo a mis padres los amo. Y miren, si yo me avergonzara de mi mamá, porque fue una campesina sencilla, no pasó el 3er grado de la escuela porque no había más en su tiempo, nunca se subió a un avión, creo que nunca viajó en tren. Si yo me avergonzara de esa campesina, yo sería un gran sinvergüenza. Porque yo de mi madre he recibido tanto, que no sería jamás lo que soy sin lo que ella me ha dado. No solo en lo físico, sino en todo lo demás. Pero permítame que les diga algo. Si yo me avergonzara de mi iglesia, yo sería más sinvergüenza. Porque de ella yo he recibido más, mucho más, de lo que recibí de mi santa mamá. Piénsenlo, cada uno de nosotros. ¿Qué has recibido tú de la iglesia? ¿Qué le debes tú a la iglesia? Y entonces, recuerdo lo que nos dice, fíjese, el documento de Puebla del año 1979. Lo decía entonces, lo debería decir con más fuerza hoy. Debemos los católicos recobrar el santo orgullo de decir mi Santa Madre, la Iglesia Católica. Quítense a veces una especie de respeto humano, de complejo de inferioridad. Y atrévense a decir con alegría y con agradecimiento, mi Santa Madre, la Iglesia Católica. ¿Saben que lo escuchamos pocas veces? Más bien, encontramos a hermanos evangélicos como que te dicen como con santo orgullo, es que yo soy cristiano. Y hay católicos que dicen, no, yo soy católico, como si fuera un pecado. Quítase esa cara de inferioridad. Yo soy católico. Y por la gracia de Dios, en mi iglesia católica tengo todo el conjunto de verdades que han perdido en parte nuestros hermanos separados. ¿No han perdido la Eucaristía? ¿No han perdido la confesión? ¿No han perdido el amor a la Virgen María? Hermanos católicos, ¿ustedes se dan cuenta de los privilegios que tienen? Ahora, claro, el hecho de que yo ame tanto a mi madre no me autoriza a mentarle la madre a los demás. No, yo respeto a la mamá de todos, pero me siento orgulloso de ser hijo de esa madre. Y valorando lo que de verdad y de bien haya en todas las confesiones cristianas, yo me siento orgulloso y agradecido de ser parte de mi Santa Madre, la Iglesia Católica. Ahora, bueno, ¿y a qué me lleva eso? ¿Cuál debe ser mi respuesta? ¿Cómo yo soy iglesia? Bueno, la primera, amar a la iglesia. Amar a la iglesia. Y la medida de ese amor
debe ser el que nos dice San Pablo en la carta a los Gálatas: amar a la iglesia como Cristo la ama y ha dado la vida por ella. Y noten, Jesús no amó a la iglesia solo el Viernes Santo, cuando murió y de su corazón traspasado brotó esa agua que representa a la iglesia. Cristo la ama a la iglesia. Ama a la iglesia de hoy. La ama con sus santos y con sus pecadores, con sus mártires y también con sus mediocres. Y dice Pablo en la misma carta: y Jesús, que ama a la iglesia, quisiera una iglesia perfecta, claro, como una persona que está enamorada de otra. Y entonces la limpia, la embellece, la nutre, la guía con amor y misericordia. Así debemos nosotros amar a nuestra Madre, la Iglesia. Amar a la iglesia es valorar todo lo que de bello y de bueno en ella hay. Amar a la iglesia es, en primer lugar, buscar la santidad. La mejor manera de amar a la iglesia es ser santo, porque el santo es una joya que brilla en la iglesia. Ese llamado a la santidad es para todos. Y el amor a la iglesia nos lleva al compromiso con la iglesia. Es decir, comprometerme con su misión. Porque como en el cuerpo humano no hay ningún miembro que no tenga una función, así en la iglesia no hay ningún cristiano que esté ahí nada más de adorno. Todos compartimos una misión. Todos recibimos carismas, dones, capacidades para ponerlos al servicio del pueblo de Dios. ¿Tú estás comprometido con algún apostolado? ¿Lo vives con alegría, con creatividad, con entusiasmo? ¿O te has dejado un poco quitar el gozo de tu servicio y lo llevas adelante ahí nomás un poco como arrastrado? Sé un miembro vivo de esa iglesia viva, porque nuestra tarea, que es la tarea de la iglesia, es hacer crecer aquí en el mundo los valores del reino de Dios. Y esto, más que una obligación, debe ser una alegría. Que Dios, que podía hacerlo todo sin mí, me llame y quiera que yo me comprometa en la causa de Él. Y me da la gracia para poderlo hacer. Hermanos, no terminaríamos jamás de contemplar a la iglesia, pero que esa contemplación que hemos hecho hoy nos haga como abrir el corazón y llenarnos de alegría y de agradecimiento al Señor por habernos llamado y llamarnos hoy de nuevo a ser parte viva de esa iglesia. Amar a la iglesia es una gracia que hay que pedir con insistencia y con fe. La mejor manera de amar a la iglesia es ser santos, contemplando el rostro humillado de la iglesia, mi madre. Quiero amarla todavía más y hacer todo lo posible por defenderla y enaltecerla. Permítame repetir esa frase, que es de un teólogo, muerto no hace mucho, un enamorado de la iglesia. Contemplando
el rostro humillado de la iglesia, mi madre, quiero amarla todavía más y hacer todo lo posible por defenderla y enaltecerla. Así sea.